Hoy hablaremos acerca del parto pretérmino, problema clínico patológico de relevancia en la actualidad, que nos mantiene alertas tanto a pediatras, obstetras, como a personal de medicina perinatología. Al culminar este capítulo, el alumno se va a encontrar en capacidad de definir el trabajo de parto pretérmino y reconocer la importancia que presenta la morbilidad y la mortalidad infantil. También va a estar en la capacidad de describir las causas comunes que desencadenan el trabajo de parto prematuro. Vamos a definir parto pretérmino como aquel que ocurre entre las semanas 22 y 37 semanas completas de gestación, contados desde el primer día de la última menstruación. Es importante destacar la diferencia existente entre este término y el término del recién nacido de bajo peso al nacer, definido como aquel recién nacido con un peso menor o igual a 2,5 kg, que bien podría ser un prematuro o presentar una restricción del crecimiento intrauterino. Vamos a subdividir en categorías el parto pretérmino de acuerdo a la edad gestacional, en extremadamente prematuros, aquellos menores de 28 semanas, muy prematuros, entre las 28 a las 32 semanas, y prematuros moderados o tardíos, entre 32 a 37 semanas, los cuales van a presentar mejores pesos al nacer, pesos más adecuados y por ende una mejor supervivencia. En un trabajo realizado en abril del 2012, donde participaron numerosas organizaciones importantes, entre las cuales se encuentra la Organización Mundial de la Salud, titulado Nacidos demasiado pronto, se concluyó que a nivel mundial la tasa de prematuridad se encuentra alrededor de 15 millones de recién nacidos pretérminos cada año. Cifra alarmante, ¿verdad? En ellos, más de 1 millón de niños mueren cada año debido a complicaciones presentadas durante la prematuridad o por la misma prematuridad. Pueden llegar a presentar secuelas como hemorragias intracraneanas, enterocolitis necrotizantes y secuelas a largo plazo como complicaciones del sistema nervioso central como la parálisis cerebral, retraso del desarrollo neurológico o psicomotor. Pueden llegar a presentar complicaciones respiratorias como la displasia broncopulmonar, ceguera, sordera, alteraciones y dificultad para el aprendizaje, términos y problemas que no se presentan en un recién nacido a término. En la presente gráfica podemos observar la carga global de nacimientos prematuros. Como pueden ver, los señalados en azul oscuro son los 11 países pertenecientes todos al continente asiático y al continente africano, los cuales presentan las tasas más elevadas de prematuridad a nivel mundial, representándolos en unas tasas mayores del 15%. También, como pueden ver, a nivel de América del Norte, podemos evidenciar cómo se presentan también elevadas tasas de prematuridad en alrededor de un 10 a un 15%. En el siguiente gráfico estamos representando los nacimientos prematuros por edad gestacional, divididos entre los menores de 28 semanas, los que se encuentran entre 28 a 32 semanas y los que se encuentran entre las 32 a las 37 semanas. Como pueden observar, en los últimos 4 eslabones podemos ver cómo el continente asiático y África y los países del África presentan las mayores tasas de prematuridad. Asia Central, Asia Occidental, posteriormente le sigue África y por último, y el más importante porque es donde la tasa de prematuridad es mucho mayor, es Asia del Sur. Podemos notar cómo en el 80% de los casos, la mayoría corresponden a nacidos entre las 32 a las 37 semanas. Esto es sumamente importante destacar, porque es allí donde debemos trabajar y hacer hincapié en las medidas preventivas a nivel mundial. Si lográramos todos los países compaginar y trabajar por detener y disminuir la incidencia de la prematurez, precisamente allí es donde vamos a actuar para disminuir las incidencias y por ende la mortalidad perinatal. En Venezuela, esta tasa se ubica entre el 9 al 12%. En trabajos realizados en la maternidad Concepción Palacios, se tiene una tasa de prematuridad del 12,5%. Y en el Hospital General del Oeste, en el Hospital Dr. José Gregorio Hernández, se tiene que oscila en alrededor del 9%.
Pero en realidad cuando nos preguntamos cuál es la causa que está desencadenando el trabajo de parto pretérmino, en realidad no existe una sola causa, una causa per se, una causa individual. No, a través de estudios realizados retrospectivamente y análisis, se ha determinado que las causas son multifactoriales. Independientemente de la causa existente, mientras que la prematurez es evidentemente menor o a menor edad gestacional, este recién nacido tendrá un más bajo peso al nacer, mayores tasas de complicaciones y por ende menor va a ser la supervivencia. Clínicamente vamos a dividir al parto pretérmino en los siguientes. Un parto pretérmino idiopático, que en esta simplemente las causas no son aparentes y que se va a determinar por la presencia detectable de contracciones uterinas regulares, dolorosas, que van a desencadenar el trabajo de parto pretérmino. Otras está el parto pretérmino por rotura prematura de membranas antes de las 37 semanas y no menos importante encontramos el parto pretérmino iatrogénico, que es producto de la interrupción médica debido a patologías maternas o fetales. ¿Cuáles son los factores más importantes o las causas más importantes que podrían conllevar a ese trabajo de parto pretérmino? Entre las cuales tenemos el estrés materno-fetal, que como bien sabemos conduce a un aumento en los niveles de cortisol y que esto conlleva a aumentar así los niveles de prostaglandinas y a llevar a cabo las contracciones uterinas dolorosas, que a la final son las que nos van a desencadenar ese trabajo de parto pretérmino. Tenemos también la sobredistensión uterina, evidenciada en aquellos embarazos múltiples y en presencia de polidrácnios. Causas idiopáticas, que como nombré anteriormente, son de causas no aparentes, y la infección intrauterina, que la tengo señalada en un óvalo, que precisamente es la causa más importante que puede llegar a desencadenar el trabajo de parto pretérmino. En estos casos es muy importante la evaluación y el control prenatal para así poder determinar y evidenciar la presencia a través de, por supuesto, paraclínicos, la presencia de infecciones o la clínica de infecciones ya sean vaginales o de infecciones urinarias que pudiesen conllevar a culminar en un trabajo de parto pretérmino. Existen diversos factores predisponentes, entre los cuales vamos a encontrar los factores socioeconómicos. Es importante saber el nivel de ingreso de la gestante, su ocupación, así como su nivel socioeconómico, ya que esto se encuentra muy de la mano con el riesgo de presentar parto pretérmino. Es así como el bajo nivel socioeconómico e índices de escolaridad bajo se describe en mujeres que no han pasado el tercer grado de la educación básica, presentan cierta relación como factor de riesgo y desencadenar el trabajo de parto pretérmino en este caso. Edades extremas de la vida, las mujeres menores de 15 años, gestantes en este caso, presentan un índice de partos pretérminos o un factor de riesgo de alrededor del 15%. Y mujeres mayores de 40, en sentido general, también podrían desencadenarlo. También está descrito y es aceptado que mujeres mayores de 35 años en la cual es su primer embarazo. El peso previo y el estado de nutrición, muy importante. Por el peso previo describimos que toda mujer o gestante menor de los 45 kilos pudiese presentar como factor de riesgo la prematurez, así como evaluar el estado nutricional de la embarazada durante toda su gestación. Falta o pobre control prenatal, que como lo nombré anteriormente, si tenemos un pobre control prenatal, los obstetras no estamos al tanto de poder reconocer cuáles son las patologías que podrían conllevar a que la gestante pueda tener un parto prematuro y por ende un prematuro. Los hábitos, muy importante, los hábitos de las gestantes. Se describe que aquellas que tienen hábitos tabáquicos mayores de 10 cigarrillos al día podrían producir partos pretérminos, tener prematuros y aparte recién nacidos de bajo peso al nacer. También describimos el alcohol, la drogadicción, en estos casos lo que más se ha estudiado es con la cocaína,
la ocupación, trabajos estresantes, extenuantes, que requieren de mayor carga física, y el estrés, que como lo anunció anteriormente, por los niveles de cortisol, y que estos podrían conllevar a la aparición de contracciones uterinas de forma prematura. Los antecedentes de las gestantes, muy importantes, la presencia de abortos previos y la presencia de partos pretérminos previos, la cual la podría conllevar a aumentar su riesgo en un 17 a un 50% de los casos. Y en esto debemos trabajar todos los obstetras desde el inicio de esa gestación, al realizar la anamnesis y una buena historia clínica. La incompetencia íxmico-cervical también está descrita como un factor predisponente, la cual es diagnosticada solo en un 1 a un 13%. Por ello debemos estar pendientes en aquellas pacientes que han tenido pérdidas antes de las 20 semanas y poder estudiar la longitud cervical durante el embarazo. La presencia de malformaciones uterinas, que podría predisponer de un 6 a un 15%, un 16%. La presencia de tumoraciones, hablemos de, por ejemplo, miomas, que se encuentran a nivel submucoso, es decir, a nivel endometrial, donde se encuentra la decidua, y que no deje, por ende, llevar a un crecimiento adecuado a nivel fetal. También se describen las cirugías previas que se hayan realizado a nivel del cuello uterino, lo cual nos deja una longitud cervical mucho más disminuida. Con ese tipo de pacientes también deberíamos de estar muy pendientes. Con respecto a la morbilidad en el embarazo actual, la presencia de infecciones, importantísimo, la presencia, por ejemplo, de Gardnerella vaginalis, Ureaplasma urealyticum a nivel de infecciones vaginales, o la presencia per se de infecciones urinarias, podrían inducir en un 5 o un 10% la aparición de un parto pretérmino. Y si aunado a esto no cumplen tratamientos o no tienen un buen control prenatal adecuado y no se diagnostica a tiempo, pudiesen evolucionar hacia una pielonefritis aguda. Y con ello el porcentaje de prematuros es bastante elevado. Presencias de embarazos múltiples y de polidrácneos que, como sabemos, causan sobredistensión uterina. Y con ello la aparición, por supuesto, de partos pretérminos. Incluso se dice que en los embarazos múltiples está alrededor de un 50%. La presencia de hemorragias, placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta, podría conllevar evidentemente al nacimiento de prematuros. No menos importante, aunque no está en la lámina, es la hipertensión inducida por el embarazo, en los cuales por complicaciones por preeclampsia severa hemos tenido que realizar interrupciones iatrogénicas o partos prematuros iatrogénicos para mantener con vida tanto la vida de la madre como la vida del futuro recién nacido, en este caso del feto. Como conclusión, me parece relevante que debemos trabajar todos a nivel mundial sobre la prevención y las medidas que debemos de tomar para disminuir la tasa y la incidencia de nuevos casos de partos prematuros, debido a que, aunque se ha trabajado en ello, año tras año, esta tasa de incidencia se ha ido elevando y con ello las tasas de mortalidad infantil.